Tenemos noticias de última hora. El Mando Central de Estados Unidos ha anunciado, una vez más, por quinto día consecutivo, que a partir de las 2 de la tarde, hace algo menos de una hora, las fuerzas estadounidenses han comenzado una nueva oleada de ataques contra Irán. Según dicen, es el quinto ataque nocturno consecutivo, con el objetivo de seguir debilitando las capacidades militares iraníes. Por ahora, no hay información sobre qué ha sido alcanzado, cuántos misiles se han lanzado o cuánto tiempo va a durar esta operación. Las últimas rondas se prolongaron durante varias horas, así que veremos cuánto dura esta y cuál es su propósito. Dentro de un momento, vamos a escuchar al comandante del Mando Central, el almirante Cooper. No estoy seguro de que eso vaya a ayudar mucho, pero en cualquier caso, lo escucharemos. Estamos intentando entender qué está pasando, pero claro, esto nos lleva a la gran pregunta. ¿Hacia dónde va la guerra? Olvidémonos de este ataque concreto. ¿Hacia dónde se dirige realmente este conflicto? Y hoy vuelve con nosotros un buen amigo del programa, Arta Moini, director ejecutivo del Instituto para la Paz y la Diplomacia, aquí en Washington, D.C. Ahí podéis ver su cuenta en X, podéis seguirle si queréis. Arta, bienvenido de nuevo al programa. Encantado de tenerte aquí, ante todo. Gracias. Encantado de estar aquí en esta semana tan caótica. Sí, y me temo que el caos todavía está en la fase de aumento. Si va a ir en la misma línea que todo lo demás, parece que estamos intensificando en todos los frentes. No sé por qué esto debería ser diferente. Pero ¿cuál es tu interpretación de lo que están alcanzando esta vez los misiles y los ataques? De hecho, si pudieras describir los primeros 4 días y las múltiples salidas que ha habido en esos 4 días, hasta dónde puedas identificarlo, ¿cuáles son los objetivos de Estados Unidos con estos ataques? Quiero decir, esa es la pregunta del millón, ¿verdad, Dan? ¿Cuál es el objetivo? Creo que esta vez hay un poco más de enfoque. El alcance es mucho más limitado, no en cuanto a los ataques, porque están atacando muchos de los sitios militares en el sur de Irán, sino en cuanto a lo que quieren lograr, es decir, reducir la capacidad iraní en el sur. Esta es una guerra por el estrecho de Hormuz. Ya no es una guerra para cambiar el régimen. Esa idea murió en febrero. Y tampoco es ya una guerra para desnuclearizar Irán, porque primero, los sitios nucleares fueron atacados, y segundo, no sabemos dónde las reservas nucleares ni el uranio enriquecido. Parece que Trump ha renunciado a eso. Quiere una victoria y cree que puede conseguirla en el estrecho de Hormuz. No sé si eso es realmente probable, pero esperaría una especie de campaña de bombardeos prolongada en el sureste, desde el puerto de Chabahar, en el extremo sureste, hasta Juzestán y Abbas, la ciudad central del suroeste, donde está la región petrolera, además de Bandar Abbas, que es básicamente un centro de mando de la Guardia Revolucionaria y de la Marina iraní. Pero muchos de esos lugares ya fueron atacados con más intensidad en el pasado. Irán no va a quedarse de brazos cruzados y aceptar esto sin más. Así que creo que el memorando de entendimiento en realidad sí se negoció. Mucha gente dijo que no fue de buena fe, pero ambas partes lo firmaron. Desde el principio vimos el problema. Parecía que cada una tenía una interpretación completamente distinta de los términos del acuerdo. Creo que cuando Gode Vance, el vicepresidente Vance, empezó a dirigir la situación, ya había una comprensión mucho mayor. Porque el estrecho de Hormuz no es lo más importante para Estados Unidos. El estrecho de Hormuz es una línea roja de seguridad nacional para Irán. Irán tampoco tiene interés en mantenerlo cerrado para siempre. Solo quería asegurarse de que conserva su soberanía allí. Pero muy pronto empezaron a oírse comentarios dentro de la administración diciendo que era un mal acuerdo, que estábamos renunciando a la libre navegación y que ya no estábamos cumpliendo con nuestras obligaciones.
Así que todo se convirtió en una disputa entre dos bandos dentro del gobierno, cada uno intentando imponer su propio relato. Y creo que al final parece que por ahora está ganando el grupo que piensa que Estados Unidos debería ir a la guerra para abrir un estrecho que representa menos del 7% de cualquier relación con el país. Quiero entrar en ese tema del memorando de entendimiento y las interpretaciones sobre lo que dice y quién está incumpliendo qué, porque ambos lados se acusan mutuamente de romperlo. Quiero hablar de eso un momento, porque en realidad ha llegado información nueva hace apenas una hora. Vamos a ir a eso enseguida, pero quiero quedarme en el punto que mencionaba sobre la parte iraní, porque sea cual sea su interpretación o lo que pensaran cuando lo firmaron, anoche tú y yo estuvimos intercambiando mensajes y llegué a la conclusión de que, bueno, seguramente la parte iraní siente que la diplomacia está completamente muerta, que el memorando está muerto y que el alto el fuego también. Así que no tiene sentido seguir. Pero dijiste algo anoche, y quizá eso era cierto anoche. Ya me dirás si sigue siéndolo hoy. Dijiste que todavía hay algunos sectores en Irán que siguen interesados y creen que aún hay algo de esperanza para negociar. ¿Dónde te sitúas ahora? Mira, creo que la parte estadounidense ha sido muy... Bueno, ya hemos hablado de esto antes, incluso durante el último año, ¿verdad? Desde la guerra de 12 días hasta ahora, cada vez que ha habido una negociación, justo después ha llegado una puñalada por la espalda. Eso ha dejado a los negociadores iraníes en una posición muy complicada, los ha acorralado, y en realidad ha convertido cualquier tipo de negociación o acuerdo con Estados Unidos en una espada de doble filo. Sabes que el otro filo de la espada va a llegar. Y hay mucha gente dentro del país, también dentro de la red de apoyo del Estado iraní, de la República Islámica, que está en contra de estos acuerdos, porque también piensan que están cediendo demasiado a Estados Unidos. Están haciendo concesiones. Y el sector más duro, o digamos el que pone la seguridad por delante, cree que ninguna cantidad de dinero, ya sean 10.000 millones o 300.000 millones, es suficiente como para renunciar a la seguridad nacional iraní. Así que esta disputa entre los que priorizan las finanzas o la economía y los que priorizan la seguridad lleva meses dentro de Irán. Los medios occidentales suelen llamarlos el bloque pragmático frente al bloque que pone la economía primero. Y claro, a la gente de Trump le encanta trabajar con los que ponen la economía por delante, porque pueden hacer acuerdos, pueden convertirlo en algo más orientado a los negocios. Pero eso solo funciona si los que anteponen la seguridad están satisfechos. Exacto. Y el movimiento más directo fue optar por la alternativa. Así que los pragmáticos, o los que ponen la economía por delante, están en una situación en la que no pueden defenderlo. Además, tienen que oponerse a las rutas alternativas, porque al final, los dos bandos, y esto es algo que creo a menudo olvidamos en Washington, los dos bandos son iraníes, los dos forman parte de la República Islámica, y ambos trabajan por lo que consideran la seguridad nacional de Irán. Simplemente tienen métodos distintos para llegar a ese objetivo. Pero ese es el gran propósito, la gran línea roja en Irán, en lo que se refiere al control del estrecho de Hormuz. Irán no necesariamente quiere tener un sistema o un régimen militar sobre el Golfo Pérsico, pero sí quiere que su soberanía sea aceptada, respetada y reconocida por Estados Unidos. Porque también ve eso como una forma de que por fin Estados Unidos reconozca a la República Islámica como una entidad legítima. Ese es, en esencia, el punto. Y lo que hemos hecho nosotros es, bueno, primero, convertirlo también en un asunto del estrecho de Hormuz, pero por razones muy raras, muy extrañas. No tiene mucho sentido que nos importe tanto el estrecho de Hormuz, porque de hecho a estas alturas ya estaría abierto. La economía global habría vuelto a una situación más o menos normal y podríamos haber tenido un futuro muy distinto.
Lo mencioné la última vez que estuve en tu programa. Sigo pensando que sobre el papel, el memorando de entendimiento es un buen acuerdo. Si al final llega a concretarse, sería una hoja de ruta. Pero si se convierte en un acuerdo real, tiene que basarse en la situación sobre el terreno. Y eso me pareció importante destacarlo entonces, y quiero subrayarlo también ahora. Lo que pasa es que el memorando tiene muchos detractores en los sectores más ideológicos, en ambos lados, especialmente en Estados Unidos, ¿verdad? En el lado pro-israelí, el sector de Lindsey Graham dentro del Partido Republicano, si se le puede llamar así. Antes de fallecer, él decía que tenía asuntos pendientes en Irán y que quería que la guerra se reanudara, básicamente. Y bueno, parece que todavía seguimos con esa especie de herencia de Lindsey Graham, con la sombra de Lindsey Graham sobre esta guerra. Bueno, sí, lo hacemos. Y ya sabes, mencionabas los objetivos del memorando de entendimiento y lo que se supone que debe lograr. Si hubiera cumplido su función como hoja de ruta para llegar a un acuerdo, podríamos haber terminado la guerra. Podríamos haber vuelto, al menos, a una cierta estabilidad. No lo llamaríamos amistad ni nada parecido, pero al menos estabilidad, donde el comercio pudiera continuar y no tuviéramos que preocuparnos por la reanudación de la guerra. Al menos, esa era la teoría. Ahora bien, una de las cosas que está claramente establecida ahí es que ambas partes deben hacer todo lo posible por aplicarlo. Y una de las primeras cosas que el presidente Trump está intentando ahora es que, en lugar de usar el memorando de entendimiento para abrir una vía en el estrecho de Hormuz, ha vuelto un poco atrás y dice, ¿por qué no usamos el poder militar para conseguirlo? En lugar de, o a pesar del memorando de entendimiento. Le hicieron esa pregunta hace muy poco, desde la Casa Blanca. Ahora, que ha anunciado que Estados Unidos ha destruido todos los barcos iraníes que colocaban minas, ¿por qué no puede Estados Unidos reabrir de inmediato el estrecho de Hormuz? Bueno, podríamos hacerlo, pero hacen falta dos para bailar un tango. Tenemos que conseguir que la gente coja su barco de $1.000 millones y ya sabes, lo ponga en marcha. Cuando Pepe tiene sus grandes barcos azucareros que cuestan $1.000 millones y le decimos, creo que ya está bien, Pepe, lleva tu barco, pásalo por el estrecho de Hormuz. Puede que diga, voy a esperar un poco, porque al final depende de los armadores, y ya sabes, esos barcos son carísimos. Pueden costar hasta $2.000 millones, así que no quieren arriesgarse solo porque alguien les diga, creo que estarás bien. Tienen que saberlo con certeza. Sí, bueno, el barco azucarero de Pepe, ese barco de $2.000 millones, no lo sé. Pero Trump estaba presumiendo de él. Y esta mañana, el almirante Cooper, en un video que se ha hecho público, dijo que todos los barcos minadores habían sido destruidos. Así que ahora están pensando, bueno, podemos entrar con la implicación de que, oye, sé lo que dice el memorando de entendimiento, pero si podemos tomarlo, entonces no tenemos que preocuparnos por nada. ¿Tú cómo lo interpretas? Bueno, yo creo que ante todo hay algo que dijo el presidente que es clave, que los armadores serán quienes tomen la decisión final sobre la ruta. ¿Y sabes qué? Pues que Estados Unidos básicamente violó el memorando de entendimiento que había firmado al intentar proponer una ruta alternativa por la costa de Omán. Se llama el Corredor Sur. Ese Corredor Sur fue atacado de inmediato por las fuerzas navales iraníes, porque Irán no acepta ninguna otra ruta que no esté bajo su propia gestión. Y eso quedaba claro en los acuerdos iraníes del párrafo 5 del memorando. Así que no se menciona a Estados Unidos en ese párrafo 5 por una razón. Entonces se produjo este intercambio en el que Estados Unidos empezó a atacar activos navales iraníes y también las zonas costeras del sur de Irán, en Bandar Abbas y en las islas. Pero los propietarios de los barcos, en su mayoría, creo que de los 11 barcos que pasaron, 9 lo hicieron por la ruta iraní. Solo 2 intentaron ir por la ruta omaní.
Así que creo que eso es algo que ningún poder militar puede cambiar. La gente se está dando cuenta de que es mucho más barato y más eficiente pasar por la ruta iraní. Incluso la tasa original, o la tarifa de seguridad que Irán cobraba, era de entre 1 y 2 millones de dólares por barco. Eso quedaría en nada comparado con lo que propuso el propio presidente. Una tasa del 20% por cada petrolero, por cada almacenamiento o por lo que fuera que transportaran. Así que eso fue. El tema de los dos corredores es fundamental. Francia y el Departamento de Estado presionaron a Omán para que aceptara este nuevo acuerdo, aunque el memorando de entendimiento decía claramente que durante los siguientes 60 días, mientras se definían los detalles del acuerdo final, Omán e Irán negociarían un arreglo y que Irán gestionaría todo durante ese periodo. Ese acuerdo mutuo debía establecer una ruta que Irán y Omán controlarían en parte y de la que también obtendrían beneficios. Pero todo eso se vino abajo por culpa de ciertos sectores, creo yo, dentro de la administración, que detestaban ese memorando desde el principio y no querían que J.D. Vance tuviera éxito. Y también está relacionado con la enorme campaña de influencia que llevaron a cabo Brad Parscale y otros, como informó la revista Time, para vincular básicamente al vicepresidente con acusaciones terribles, diciendo que estaba a favor de Qatar o en contra de Israel, o con todo tipo de acusaciones absurdas. Pero mi punto es que todo eso, la parte política, los ataques, las campañas mediáticas y también la parte práctica, como la apertura de las rutas litorales en el lado omaní y la negociación paralela de paz entre Israel y el Estado libanés, que es casi artificial, sin Hezbollah. Todo eso fue impulsado por Rubio. Todo eso se suponía que sería la tormenta perfecta para descarrilar y destruir este memorando de entendimiento. Y parece que lo han conseguido. Pero esto no es bueno para el presidente de los Estados Unidos, no es bueno para el pueblo estadounidense, no es bueno para J.D. Vance. Vero de Eric Burgess Merthen. Sí, tú y yo pensamos lo mismo. Y de hecho, quiero entrar en ese tema. Mencionaste todo eso sobre una especie de diplomacia en la sombra, dirigida por el secretario de Estado Marco Rubio, que iba en contra de lo que el vicepresidente tenía previsto hacer. Voy a hablar de eso en un momento, pero antes quiero ir al primer asunto, el del memorando de entendimiento. Hace un momento dijiste que Estados Unidos lo había violado. Bueno, según Caroline Levitt, somos inocentes, y fue la parte iraní la que lo incumplió. Esto es algo importante que el pueblo estadounidense debe entender. La razón de los ataques recientes en los últimos días es que Irán violó el memorando de entendimiento que firmamos con ellos. En concreto, en ese memorando que ellos mismos firmaron, se establecía que no podían disparar contra buques comerciales que transitaran por el estrecho de Hormuz. Y lamentablemente, han tomado la trágica decisión de hacerlo. El presidente Trump no va a quedarse de brazos cruzados y permitir que estos actos de terrorismo ocurran en el estrecho sin asegurarse de que Irán pague las consecuencias. Y eso es precisamente lo que estamos viendo ahora. ¿Qué opinas de eso? Porque si miramos, y lo vamos a hacer ahora, lo tengo aquí, este es el párrafo 5. Este es el 1 y el 5. Creo que todo el mundo tiene bastante claro el número 1, el de Líbano. Hablaremos más de eso en un momento, pero primero veamos el número 5, porque es del 17 de junio. Y según esto, la República Islámica de Irán hará los arreglos necesarios, poniendo todo de su parte para garantizar el paso seguro de los buques comerciales sin incidentes durante 60 días, desde el Golfo Pérsico hasta el Mar de Omán y viceversa. Y luego dice, después de eso, que solo ellos y Omán decidirán qué pasa después de los 60 días. Pero durante esos 60 días, dice que Irán será quien lo gestione. Lo que no menciona en ningún momento es ningún tipo de corredor omaní. Y fíjate, el 24 de junio, apenas una semana después, de repente Estados Unidos empieza a hablar de la ONU varada en el estrecho de Hormuz.
¿Qué sabes sobre el origen de todo esto? ¿Y cómo pudo ocurrir tan rápido después de lo que firmamos, si se suponía que solo los iraníes iban a administrar esto durante esos 60 días? Sí, bueno, primero que nada, sobre lo que dijo Karen Levitt. Mira, desde la perspectiva iraní, en el momento en que se introdujeron rutas alternativas, se consideró que el memorando de entendimiento se había violado. Y por eso todo lo que se había acordado en cuanto al paso seguro o a no disparar contra barcos comerciales quedó sin efecto mientras existiera esa otra ruta. Y eso fue una señal de los iraníes de que no se podía hacer eso, ¿verdad? Ahora, los que quieren que el memorando funcione de nuestro lado, como el vicepresidente Vance y otros, podrían decir, bueno, ¿por qué no nos llamaron simplemente? Pues hay que entender que las condiciones internas en Irán, lo que está ocurriendo allí es que también hay una lucha interna, precisamente por lo que acabas de explicar. La vía omaní que, de repente, empezó a impulsar la ONU. Ahora bien, no creemos en la ONU. El Departamento de Estado tampoco cree en la Corte Penal Internacional ni en la ONU, y creo que hay bastante lógica en las razones por las que no lo hacen. Pero, cuando necesitan algo de la ONU, entonces de pronto el nombre de la ONU vuelve a aparecer. Pero, en el fondo, el elemento principal de todo esto es que querían hacer descarrilar el memorando de entendimiento, provocando acciones que sabían, los que impulsaban esto lo sabían, que iban a hacer que Irán respondiera. La pregunta para muchos es por qué Irán no respondió como se esperaba. Su reacción fue mucho más contenida. Así que siguieron aún más por ese camino, y todo el memorando de entendimiento ha quedado, y ambas partes lo reconocen, terminado. Está hecho y acabado. Ahora bien, si esto se hizo de forma coordinada o no, no lo sé. No creo que Estados Unidos, que el vicepresidente Vance y quienes negociaron con los iraníes, los que firmaron el memorando de Islamabad y otros, y los que negociaron en Lucerna, en Suiza, no creo que lo hicieran de mala fe. Creo que los negociadores actuaron de buena fe, pero pienso que la administración simplemente no es coherente. Todo el mundo va de un lado para otro, y no está claro quién está dirigiendo la política respecto a Irán y el estrecho de Hormuz. Tiene que haber una sola persona al mando de esa política. Alguien que decida si vamos por la vía de los bombardeos y de una guerra sin fin, o si no. Y realmente buscamos una solución en la mesa de negociación que tenga en cuenta las realidades sobre el terreno. Ahora bien, eso no va a cambiar nada, ¿verdad? Una campaña de bombardeos va a desestabilizar aún más la economía mundial. Va a ser muy malo para Estados Unidos. Y Trump va a pagar un precio político todavía mayor a medida que nos acerquemos a las elecciones de mitad de mandato. Creo que los republicanos van a perder muchos escaños, pero todo esto es un coste que van a pagar por nada, sin ningún motivo, porque al final es solo una cuestión de ego. Porque una vez más, el estrecho de Hormuz, el Golfo Pérsico, no son intereses vitales de Estados Unidos. No necesitamos garantizar el transporte marítimo de nadie, cuando la mayoría de los petroleros van a China, a Japón o a Corea. Y por el otro lado van a Europa. Así que no vienen a Estados Unidos. Somos energéticamente independientes, tenemos nuestras propias reservas, pero aún así nos afecta cuando suben los precios. Y me parece una decisión a medias volver a una postura de guerra y destruir el memorando de entendimiento. Pero así están las cosas. Veamos cómo hemos llegado hasta aquí. Te lo mostré hace un momento. El 24 de junio, es decir, una semana después, vimos esta noticia, que Omán y la ONU habían establecido un corredor. Yo creo que en realidad fue Estados Unidos haciéndose pasar por la ONU, o al menos usando su sello de legitimidad. Pero al día siguiente, Irán no perdió ni un segundo. Dijeron que la única ruta autorizada para pasar por el estrecho de Hormuz era la anunciada por la Guardia Revolucionaria. Cualquier cruce sin autorización es inaceptable y extremadamente peligroso,
advirtieron en un comunicado. Y después de eso, no tardó mucho en pasar lo siguiente. Más tarde, el día 25, la agencia de la ONU detuvo el plan de evacuación de barcos después del primer ataque a un buque, porque la parte iraní dijo, de acuerdo, pues ya está, vamos a atacar. No tardó mucho en verse el resultado. Al día siguiente, Estados Unidos, a través del Mando Central, anunció su primer ataque contra Irán en respuesta. Y por supuesto, la afirmación es que, el memorando de entendimiento, creo que fue Caroline Leavitt quien lo dijo, no daba autorización a Irán para disparar contra un buque si no se seguían las normas, pero tampoco nos daba a nosotros autorización para establecer un corredor sur, punto. Se puede, supongo, discutir eso desde ambos lados, pero en definitiva, con o sin discusión, esto está impidiendo que pase cualquier otra cosa. Si no conseguimos resolver este asunto, ¿cómo vamos a resolver el tema de la liberación de los activos congelados, del levantamiento de las sanciones, de los 300.000 millones destinados a la reconstrucción, y luego llegar siquiera a las negociaciones sobre el programa nuclear o el supuesto programa y todo lo demás? Nada de eso va a ocurrir si no resolvemos primero este punto. ¿A dónde vamos a partir de aquí? Sí, a ver, creo que había un motivo por el que los términos del acuerdo eran tan claros, y estaban ahí por una razón. Cuando lees, por ejemplo, el párrafo 5 del memorando de entendimiento decía que Irán no cobraría ninguna tasa durante 60 días únicamente, porque el siguiente acuerdo podía incluir el cobro de una cantidad por el paso, como tasa de seguridad o tasa medioambiental, algo muy parecido al modelo del Bósforo que aplica Turquía. Así que, de nuevo, esta guerra nuclear es en este estrecho de Hormuz. Irán no va a ceder en su soberanía sobre el estrecho ni en su papel como potencia regional en el Golfo Pérsico. Estados Unidos está siendo desplazado de la región y en realidad le conviene no implicarse tanto en una zona tan lejana. Así que estamos viviendo, por decirlo así, el amanecer de un Oriente Medio posestadounidense. Y creo que esta guerra y su fase más reciente siguen teniendo que ver con eso. Se trata de llegar a un Oriente Medio y un Golfo Pérsico posestadounidenses. Ahora bien, lo que decidan hacer los países árabes de la región es otra cuestión, porque Arabia Saudí va y viene. Y hay muchas probabilidades de que si el gobierno saudí no entiende lo que está en juego, el puerto de Yanbu y su propio acceso a los mercados petroleros se vean afectados por el cierre del estrecho de Bab el-Mandeb. Los saudíes decidieron no atacar a los hutíes. Una vez que los hutíes respondieron al ataque al aeropuerto de Sanaa, creo que al final quizá hayan comprendido lo que esto significa, al menos por ahora. Tal vez por el momento hayan prevalecido las voces más sensatas. Pero de nuevo, esto tiene que ver con la soberanía, tiene que ver con la seguridad nacional, con las líneas rojas, con lo que un país considera una amenaza existencial, y Estados Unidos ha demostrado serlo. Así que Irán no va a ceder en el estrecho. No existe ningún escenario en el que Irán simplemente acepte volver al statu quo anterior, al antiguo régimen del Golfo Pérsico liderado por Estados Unidos. Y tampoco hay ningún escenario, por ejemplo, en el que Irán abandone o renuncie a su programa de enriquecimiento nuclear, reduciendo el nivel a un 5% o a un 1% o lo que sea. Así que, en lo que respecta al enriquecimiento y al estrecho de Hormuz, Irán no va a ceder. On the Strait of Hormuz question, Iran is not going to give up. Iran is not going to give up because it's. Irán no va a ceder, porque eso forma parte de sus líneas rojas en materia de seguridad nacional. Renunciar a eso sería como renunciar a su soberanía. Así que no pueden ceder soberanía en esas cuestiones. Y eso significa que los estadounidenses, en la práctica, están poniendo a sus propios interlocutores en Irán bajo una presión cada vez mayor, porque se les ve como débiles, como si estuvieran colaborando con el enemigo, como si fueran traidores que están vendiendo la seguridad nacional iraní
por digamos unos 10.000 millones de dólares aquí y allá. Dinero que además ni siquiera han recibido realmente todavía, ¿verdad? Se habla mucho de los activos congelados, los activos iraníes que debían ser devueltos y descongelados, y todavía queda una gran parte pendiente. Y eso sin mencionar los 300.000 millones del Fondo de Reconstrucción que se suponía que iban a pagar los cataríes, los saudíes e incluso los emiratíes. Eso es otro asunto. Pero Irán se ha dado cuenta de que está profundamente solo en lo que respecta a su margen de maniobra estratégica. Esa soledad estratégica de Irán es evidente y significa que tiene que ser completamente autosuficiente. Tiene que mantenerse por sí mismo. No puede contar con ninguna garantía de ningún país, ni de China, ni de Rusia, ni de Estados Unidos, de que lo vaya a proteger, ¿verdad? Irán no es Ucrania, Irán no es Emiratos Árabes Unidos. Es un estado de otro calibre y va a seguir actuando como tal, como la potencia regional que es. Por parte de Estados Unidos, tenemos que entender ante todo qué quiere Irán, cuáles son sus líneas rojas y si eso nos resulta aceptable, ¿no? Y creo que desde una perspectiva realista, sí lo es. No tenemos ningún motivo para disparar, crear conflictos o hacer maniobras en el Golfo Pérsico. En cuanto entendamos eso, podremos establecer relaciones. Los iraníes tampoco pueden estar en el Golfo Pérsico porque su propio comercio se ve ahí. Eso es tan porque el sistema económico mundial se desestabilice. Quieren sacar provecho de esto. Los pragmáticos en Irán querían colaborar con Estados Unidos. Se dan cuenta de que esta es una oportunidad histórica. Trump está más débil, pero también es un negociador, así que podría sentarse a la mesa y alcanzar un acuerdo fundamentalmente distinto en las relaciones entre Estados Unidos e Irán. Esto podría haber sido un reinicio. Ahora bien, los sectores ideológicos en Irán no simpatizan con Estados Unidos porque no confían en él. Y en el fondo les estamos demostrando que tienen razón. Y por el otro lado, como bien sabes, hay muchos sectores aquí que solo quieren mantener a Irán como un paria y seguir librando guerras en nombre de Israel. Quiero hablar de esas dos cosas. Voy a hablar de ambas aquí. En el supuesto de que a Irán le pudiera interesar encontrar algún tipo de solución diplomática a esto, en lugar de dejar que se resuelva por la vía militar, por las razones que acabas de mencionar. Pero eso depende de que haya alguna posibilidad de que Estados Unidos cumpla con lo que acuerde. Ahora bien, déjame preguntarte algo. Para ese sector en Irán, que todavía está dispuesto, de alguna manera, a considerar la vía diplomática, ¿cuál crees que sería el resultado? ¿O cómo entiendes tú, volviendo al primer párrafo, esta parte incluida aquí dice, la finalización permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, y el compromiso, a partir de ahora, de no iniciar ninguna guerra ni operación militar entre ellos, de abstenerse de amenazar o usar la fuerza entre sí, garantizando la integridad territorial y la soberanía del Líbano? Eso fue el 17 de junio. Pero luego, el 20, no recuerdo bien qué día, quizá el 24 o el 25 de junio, de repente aparece el secretario de Estado Marco Rubio, va a Washington, D.C. y firma este documento junto con el embajador en Líbano, no con Hezbollah, y con el de Israel, no con Irán. Y entonces, de alguna manera decimos sí, esto va a respaldar el memorando de entendimiento. Pero era completamente contradictorio, porque en este se decía que Israel nunca se retiraría hasta que Hezbollah se desarmara, lo cual, por supuesto, no se mencionaba en el párrafo 1 que acabo de mostrar. Así que son contradictorios, se excluyen mutuamente. Entonces, ¿cómo se supone que Irán maneje esto, cuando nuestro vicepresidente y el secretario de Estado establecieron reglas distintas y no van a cumplir ninguna de las dos? Bueno, esa es exactamente la pregunta, ¿verdad? A ver, primero, desde la perspectiva iraní, ellos querían que el Líbano estuviera incluido porque buscaban una garantía sobre cómo y cuándo si esta guerra se reanuda y si Israel no cumple con sus propias obligaciones.
Eso forma parte de la estrategia iraní de defensa avanzada, una estrategia de disuasión que, en mi opinión, ha fracasado. No creo que esa estrategia de defensa avanzada haya tenido éxito en contener a Israel. Y esto no era, creo que al final, la disuasión iraní tiene que producirse desde el propio territorio iraní. Y ese es uno de los primeros puntos que hay que abordar. En segundo lugar, creo que desde la perspectiva iraní, en el sentido de preguntarse dónde está esta administración, bueno, no lo sabemos. Cada día pasa algo nuevo, ¿verdad? Hay un memorando de entendimiento, se hace todo un espectáculo, Trump lo firma, y sin embargo, justo después, todo indica que estamos violando los términos de ese acuerdo. No estamos cumpliendo lo que acabamos de prometer. Eso envía una señal equivocada a los iraníes. Les muestra que no se puede confiar en nosotros y refuerza la posición de quienes dicen que hay que seguir con esta guerra hasta que Estados Unidos simplemente se marche. No necesitamos un acuerdo para que Estados Unidos se vaya. Solo necesitamos que se vayan. Así que creo que vamos en esa dirección. Por nuestra parte, por parte de Estados Unidos, pienso que el resultado de violar el memorando de entendimiento y volver a las campañas de bombardeo sería una guerra interminable en Oriente Medio. Una guerra constante que atacaría distintas regiones de Irán y las debilitaría en beneficio de Israel. Ahora bien, quiero insistir en algo. Sigo creyendo que esto no es porque, en el fondo, el estrecho de Hormuz no es uno de nuestros intereses. El programa nuclear iraní tampoco es uno de nuestros intereses. Es decir, no son cosas que respondan a nuestros intereses. No son intereses estadounidenses. Entonces, ¿cuál es el motivo? Quiero decir, el pretexto original para la guerra fue el tema nuclear. Cuando nos dimos cuenta de que no podíamos resolverlo, de que Irán iba a mantener sus reservas y que no había nada que pudiéramos hacer al respecto. Y después del fracaso de la operación de Isfahán, cambiamos de rumbo y dijimos, vale, busquemos otra cosa. Y ahora parece que esa otra cosa es el estrecho de Hormuz, el control del estrecho de Hormuz. Pero, ¿alguno de esos objetivos sirve realmente a los intereses de Estados Unidos? Esa es la pregunta. Quiero que el público piense en qué interés se está defendiendo al poner a las fuerzas estadounidenses en peligro y gastar nuestros recursos en esa región, cuando el objetivo para empezar no está claro. Y aunque estuviera claro, aunque dijéramos que lo que queremos es controlar el estrecho de Hormuz, ¿por qué deberíamos controlarlo? ¿Cuál es el beneficio para nosotros si la mayoría de los envíos que pasan por allí no tienen nada que ver con Estados Unidos ni llegan a Estados Unidos, verdad? Es como volver a los ataques en Yemen. Si lo recuerdas, hicimos eso como un favor a los europeos, en pleno momento de tensiones dentro de la OTAN por Ucrania. Empezamos una guerra en Yemen con los hutíes porque, bueno, eso tampoco beneficiaba a los estadounidenses. Pero lo hicimos pensando que, ya sabes, si les echábamos una mano, ellos nos la devolverían en Ucrania, que les ayudaríamos y de paso ayudaríamos al transporte marítimo europeo. Así que una vez más, Estados Unidos tiene que dejar de hacer cosas por los demás. No beneficia al pueblo estadounidense ni cuando se trata de los europeos ni de los israelíes, ¿verdad? Y si puedo añadir algo, eso es algo que no podemos hacer de ninguna manera. Y dejémoslo claro, estamos hablando de todo este asunto militar. Aquí tenemos al general Keith Kellogg, que hace un par de días defendía volver a una solución militar que no va a funcionar. Tenemos la capacidad militar para mantener abierto el estrecho. Ya lo hemos demostrado antes, y podemos hacerlo. Ahora la segunda pregunta, ¿tenemos la voluntad de hacerlo? Sí, el presidente Trump tiene la voluntad de hacerlo. Esa es la pregunta que debemos plantear al pueblo estadounidense. Hay que apoyar al presidente. Estamos en un momento decisivo. Hay muchos críticos diciendo que es una guerra opcional, que no deberíamos involucrarnos. Tonterías. Es una guerra por los hijos y los nietos de los estadounidenses.
Y a mí eso no me preocupa, ni debería preocuparles a ellos. Y si tienen que pagar un precio por ello, que así sea. Sí, claro, por su futuro, su riqueza y todo eso que dijo. Pero si no puedes conseguirlo, al final lo único que haces es malgastar y despilfarrar nuestra riqueza y dejarnos en una situación aún peor aquí. I'm sorry. Let me just say, Perdona, déjame decirlo así. Keith Kellogg dijo lo mismo sobre Ucrania y Rusia. Y él también llama a la guerra de Ucrania una guerra por los nietos de los estadounidenses. Pero una vez más, esos nietos no van a salir beneficiados con todas estas guerras. Van a estar peor, porque estamos gastando muchísimo dinero que deberíamos invertir en ellos, en sus escuelas, en su salud, en su atención médica y en todo lo demás. Estamos gastando todo eso en lugar de fortalecernos, solo para servir los intereses de ciertos grupos de presión y de algunos países. Y ni siquiera estamos haciendo ningún favor a esos países. Ucrania ha perdido entre un 25 y un 30% de su territorio. Israel se ha convertido en un paria porque hemos permitido que se convierta en un paria. No lo controlamos. En fin, gran parte de esto es responsabilidad nuestra, pero son malas decisiones, una tras otra. but it's just a bad decision making one after another, and I struggle to see. Y es que If you look me at cuesta all the ver. polling, ¿Sabes? Si miras todas las encuestas, el pueblo estadounidense no quiere que luchemos una guerra en Ucrania. Tampoco quiere que luchemos una guerra en Irán. Tenemos que volver a casa y centrarnos en las prioridades de Estados Unidos, en los intereses nacionales, en reconstruir nuestra propia economía. Eso, claro, nos llevaría a otra conversación. Pero hemos estado tan centrados en lo global, tan globalistas, tan permisivos, tan hegemónicos, que hemos olvidado qué es lo que hace grande a Estados Unidos, ¿verdad? Y esas son las fuentes de nuestra fuerza. Es la economía, es la gente, es la naturaleza del propio continente americano. Y el ámbito estadounidense, la esfera de interés de Estados Unidos, está en el hemisferio occidental. Eso era lo que defendía la administración cuando atacó a Cuba, ¿no? Perdón, cuando atacó a Venezuela. O cuando al final, bueno, cuando no se quedó ahí. Eso es lo que viene, por lo visto. Así que, una vez más, ahí es donde estamos. Y hacer todo eso al mismo tiempo, que ir por ahí buscando enfrentamientos con los hutíes yemeníes y con los iraníes en el Golfo Pérsico y con los ucranianos y los rusos en nombre de los ucranianos. Quiero decir, esto simplemente no es sostenible. Es insostenible y no va en beneficio ni en interés de Estados Unidos. Entonces, la pregunta es, ¿hacia dónde vamos? Hay un par de cosas que quiero enseñarte antes de hacerte la última pregunta. Una es que hay posibles nuevas amenazas en las zonas controladas por los hutíes, ahí abajo, en el Bab el-Mandeb. Eso podría afectar incluso a la parte norte del Mar Rojo, y eso también podría entrar en juego. Obviamente, el estrecho de Hormuz sigue siendo un punto clave, pero puede que eso no sea lo peor, porque si se incluye el Bab el-Mandeb y se bloquea, se podría cortar el puerto de Yanbu para los saudíes. Eso podría limitar su actividad o incluso impedir la salida de petróleo. Aunque quizá lo más importante aquí es que esto ocurrió el 8 de julio, es decir, hace aproximadamente una semana. Dice que el Parlamento iraní estaba considerando retirarse del TNP, cambiar su doctrina nuclear y, junto con Ansar Allah, cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb, lo que ya sabes, podría causar un caos total en toda la zona. Así que, si las cosas siguen como están, si el statu quo actual se mantiene, donde Estados Unidos sigue culpando a Irán de todo, seguimos lanzando misiles hasta que hagan lo que queremos, no liberamos fondos, no levantamos las sanciones, no pagamos ninguna de esas otras cosas, ni siquiera hablamos de las armas nucleares, y seguimos intentando controlar el estrecho de Hormuz. Es una lista bastante larga. Si todo eso sigue igual, ¿qué le queda a Irán por hacer, aparte de lo que acabas de decir hace un momento, que es simplemente resistir hasta que Estados Unidos se marche sin ningún acuerdo?
I was joking with a friend that I think the administration Sí, estaba bromeando con un amigo diciendo que creo que la política de esta administración, cuando los historiadores la analicen, parecerá que busca asegurar, impulsar y animar a Irán a conseguir armas nucleares. Es un país que siempre quiso tener capacidad nuclear, tecnología nuclear, pero tenía fatwas en contra de las armas nucleares. En realidad nunca llegó a tener una disuasión nuclear. Y por eso se atrajo una guerra, pero sin lograr esa disuasión. Y parece que esta es la única, yo diría que es la última oportunidad que tenemos para convencerles de que podemos tratar con ellos como con un país normal. Porque si no, Irán no tendrá opciones si no consigue un reinicio económico, si no hay un reinicio diplomático, si no hay un acercamiento, si no hay una distensión con Estados Unidos después de la victoria estratégica iraní en el Golfo Pérsico, ¿verdad? strategic victory in the Persian Gulf, right? This is the time to really tell the Iranians. Este es el momento de decirle claramente a Irán, de acuerdo, tenéis esto, pero vamos a tratar con vosotros. Y ya sabes, lo que esté en el interés de Estados Unidos, lo vamos a seguir, ¿vale? Así que podría ser un momento nixoniano para la política exterior estadounidense en lo que respecta a Irán. Ya he hablado de esto antes. Pero si no ocurre, tendremos un Irán nuclear en un plazo de entre 18 y 24 meses. Porque Irán es muy consciente de lo solo que está, de que ningún país saldrá en su defensa, y de que su paciencia estratégica o sus negociaciones de buena fe siempre lo han debilitado, no fortalecido. Así que el arte del acuerdo sería conseguir uno ahora, cuando ambas partes quieren llegar a un entendimiento, pero las dos tienen que ceder, ¿no? Irán también está bajo una gran presión económica. Iran is also under a lot of economic pressure. It wanted the economic relief. It wanted Querían el alivio económico, querían que se levantaran las sanciones, querían tener esa nueva oportunidad económica. Y las empresas estadounidenses podrían haber ido a Irán. Ese era el matiz. Pero si eso no ocurre, si los halcones consiguen lo que quieren, convertirán a Irán en el monstruo que siempre han dicho que era. Convertirán a Irán en un Irán nuclear, y eso acabaría rompiendo el monopolio nuclear de Israel en la región, porque Irán no tendría otra opción, porque incluso resistiendo, incluso demostrando a Estados Unidos que no hay una opción militar, que no hay una solución militar al asunto iraní, incluso haciendo todo eso, no consiguió que Estados Unidos hiciera un nuevo acuerdo con ellos, que renovara los términos. make a new deal with it, a new term, or agree new terms. It seemed like Trump has finally woken up to Parecía que Trump por fin había despertado a la realidad. Pero si eso no funciona, entonces, ¿cuál es el sentido de no tener? Quiero decir, si sabes que eres vulnerable, si la otra parte no te trata con respeto, si la otra parte es impredecible y actúa de forma errática, la única garantía que tienes, la única disuasión absoluta que puedes conseguir es la disuasión nuclear. Durante 20 años, ya sabes, Jamenei padre y la gente de su entorno rechazaban abiertamente las armas de destrucción masiva, y eso se debía en parte a su propia ideología. En el fondo, antes que islamistas, eran izquierdistas. Estaban en contra de las armas de destrucción masiva para todo el mundo, sin excepción. weapons of mass destruction for everyone, period. But for that reason and for Islamic reasons, they were not. Pero por esa razón, y también por motivos islámicos, no estaban persiguiendo una opción nuclear real. There are Pero claro, hay otro lado del pragmatismo, ¿no? No se trata solo de negociaciones. El otro lado del pragmatismo es que si algo no funciona, tienes que cambiar de rumbo. Y la ideología ya no te va a frenar a la hora de tener o desarrollar una capacidad de disuasión nuclear. Así que creo que estamos cometiendo un error enorme. Para el pueblo estadounidense, sí. Para nuestros futuros nietos, de los que Keith Kellogg habla constantemente, también. Y no estamos beneficiando a la economía estadounidense. Estamos llevando a toda la economía global a un parón. Y cuando esa burbuja acabe por cerrarse, podéis estar seguros de que los futuros del petróleo se van a disparar. Oil futures are going to skyrocket. The markets haven't still priced in that the war can return. Los mercados todavía no han asumido que la guerra puede volver. Continue on this path. Y sí, la guerra perfectamente puede volver si seguimos por este camino y acabamos en una guerra total, a toda máquina. Porque de nuevo, esta situación de ni paz ni guerra, este estado intermedio, no le conviene a Irán. Irán tendrá que decidir,
o busca una paz completa con Estados Unidos, una especie de distensión y pone fin a las hostilidades, o se lanza a una guerra total. Porque solo entonces realmente las cosas que quiere hacer para subir la apuesta frente a Estados Unidos y sus aliados en la región. Ahora mismo, Irán está como atrapado en un limbo. Quiere responder a la agresión estadounidense. Quería responder a la manipulación estadounidense de los términos del memorando de entendimiento, pero no podía hacerlo sin arriesgarse a una guerra total. Ahora bien, si una guerra total ya está sobre la mesa, entonces Irán la librará. Pero además, la posibilidad de redefinir un nuevo acuerdo estructural que cambie las líneas y la configuración de Oriente Medio, de crear una nueva arquitectura de seguridad en la región, que incluya a Estados Unidos como pieza central de un nuevo orden, todo eso desaparecería. E Irán tendría que dar prioridad a su propia seguridad nacional, buscando una disuasión absoluta, no disuasiones tácticas como por ejemplo la disuasión por castigo que ha venido utilizando, o incluso la disuasión por negación basada en la defensa en mosaico y las redes de defensa descentralizadas. Porque ahora mismo Estados Unidos está atacando toda la logística, las cadenas de suministro y todo lo que hace que la respuesta y la disuasión militar iraní funcionen en el sur. Así que, si esto continúa, Irán responderá por completo y todo se descontrolará. De verdad, no puedo insistir lo suficiente en lo peligroso que es este terreno resbaladizo. Estamos al borde de una escalada con la que Trump una vez más está jugando, porque tiene que entender que cada vez que hace esto, cada guerra que emprende con Irán es peor que la anterior. Esto ha quedado demostrado durante su propio mandato en los últimos 15 meses. Lo hemos visto. Así que creo que ha llegado el momento de despertar a la realidad. No puedes rehacer el mundo a tu imagen. Y otros países no van a rendirse solo porque tú se lo digas. No puedes obligarles a hacerlo. Y no tenemos la capacidad militar. Esto no es 1990, y no podemos imponer nada solo por la fuerza de las armas. Porque Irán, con toda su capacidad defensiva, las montañas, la geografía, la historia, la cultura, todo, no es algo que podamos eliminar solo con poder aéreo. Simplemente no es posible. Así que si no despertamos, vamos a encontrarnos en una pesadilla, y no será bueno para nosotros. Y no sé cómo saldríamos de esa. Pero agradecemos que haya sacado estos detalles a la luz, para que podamos entender exactamente a qué nos enfrentamos. Y ojalá alguien de la administración esté viendo esto. Sé que alguna vez lo han hecho. Y sería realmente bueno que el presidente Trump fuera uno de ellos, para que escuchara este buen consejo y nos sacara de esto antes de llegar a una situación aún peor. Vuelvo a decirlo, Donald Trump todavía tiene una oportunidad histórica para conseguir el legado que quiere. Puede convertirse en el presidente que redefina todo Oriente Medio, no con los viejos términos israelíes de Abraham, claro, sino con unos nuevos, mucho más nixonianos, calculadores y favorables a los negocios. Todo lo que desea puede lograrlo. También puede marcharse de la región y ser recordado como quien puso fin a años y años de conflicto en Oriente Medio, con Irán y con otros países. Pero tiene que entender que eso solo es posible si reconoce la realidad sobre el terreno. El estrecho de Hormuz está muy cerca de Irán, está justo ahí y seguirá bajo control iraní. Quiero decir, al fin y al cabo, él es quien cambió el Golfo de México por el Golfo de América. Debería comprender lo que eso significa para los iraníes. Debería hacerlo, y esperemos que lo haga. Pero tendremos que esperar y ver qué pasa. Por ahora, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Lo apreciamos de verdad y esperamos tenerte de vuelta muy pronto. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Y os agradecemos mucho. Si pasa algo más a lo largo del día, por lo visto acabamos de abrir la puerta a otra ronda de combates aquí, empezó poco antes de entrar en directo, y todavía no sabemos qué va a hacer Irán, salvo que sabemos que va a hacer algo. Así que,
Si surge alguna novedad esta noche, volveremos con vosotros. Si no, nos vemos mañana en el programa Daniel Davis Deep Dive. Ya sabéis que no tenemos patrocinadores porque odiamos machacaros con anuncios. A mí no me gustan. Así que devolvednos un poco de cariño. Suscribíos, dadle a me gusta y enviad esto a alguien que os importe. Like and send this to somebody you care about.